Como dice una frase de un antiguo canto espiritual, todos hablan del cielo sin haber estado allí. Y esta frase describe con mucha precisión a muchos en la iglesia, ya que se identifican con Cristo por fuera, pero por dentro nunca se han convertido genuinamente, pues como se aferran a una profesión de fe falsa, se engañan pensando que van por el camino angosto que lleva a la vida, cuando en realidad van por el camino ancho que conduce a la destrucción. Y para empeorar las cosas, su propio engaño lo suelen reforzar cristianos bien intencionados, pero con poco discernimiento, que inocuamente los aceptan como creyentes verdaderos. Tal confusión se deriva del falso evangelio o del evangelio diluido que se propaga desde muchos púlpitos. Allí la gracia barata, el ministerio basado en ideas de mercado, en el emocionalismo, en el subjetivismo y el inclusivismo indiscriminado, han infiltrado completamente la iglesia con consecuencias devastadoras. Y el resultado es que casi toda profesión de fe se considera genuina, aún la de aquellos cuyas vidas no manifiestan señales de fruto verdadero. Y esto es porque para muchos no se debe cuestionar la fe de nadie, ¿no? Dicen por ahí. Mientras tanto, se hace caso omiso de los pasajes clave del Nuevo Testamento sobre los peligros de la fe falsa y de la necesidad de examinarse a sí mismo. Sin embargo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aporta un contraste marcado con la confusión evangélica contemporánea, pues a Cristo no le interesaban las respuestas superficiales o las falsas conversiones rápidas. Por el contrario, él se negó a comprometer la verdad o a dar falsas esperanzas. Y en lugar de hacer creer que sea fácil para las personas seguirlo, Jesús alejó más seguidores de los que recibió. Por ejemplo, el joven rico buscó con afán a Jesús y le preguntó sinceramente: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Aún así, la Biblia dice que se fue triste y sin la salvación. Jesús después le explicó a sus discípulos conmocionados: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. No obstante, el resultado de la exigencia de Cristo a un compromiso total es que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso, en repetidas veces, él advirtió a sus seguidores de los peligros de la fe espuria, o sea, la fe falsa, aún por parte de quienes ministraban en su nombre, diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús también explicó que ser discípulo significaba morir a uno mismo. Él lo declaró así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, claramente, el énfasis es negarse a sí mismo y someterse a él. Fue algo que impregnó
el enfoque evangelístico del Señor Jesús, tanto en su ministerio público como en sus conversaciones privadas. Y Juan 3, 1 al 10, relata una de esas interacciones privadas, una reunión en la noche con un hombre, un fariseo prominente, durante la cual Jesús se negó a suavizar la verdad, solo para obtener la aprobación de este influyente líder religioso. En su lugar, habló con claridad y precisión y confrontó los errores de Nicodemo y le dijo exactamente, no lo que quería él oír. No, Jesús no lo dijo eso, sino lo que necesitaba oír. Así que lo invito a que ubique en su Biblia la historia que se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 10, donde dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, como usted acaba de escuchar y leer, aquí usted tiene el segundo nacimiento, que hace parte del relato de cuando Jesús es visitado por Nicodemo, y en donde encontramos claramente tres explicaciones del nuevo nacimiento con las cuales queremos llevar al creyente a entender que la salvación es una obra soberana y por gracia del Dios Trino. Así que el texto con el que usted se está involucrando esta mañana, hermanos, es una de las secciones más importantes en todos los 66 libros de la Biblia. De hecho, uno podría decir que esta probablemente sería una de las 3 o 4 escrituras más importantes en la Biblia. Y es importante debido a la naturaleza del contenido, la cual tiene que ver con el asunto de la regeneración o el nuevo nacimiento, que es el primer acto que se lleva a cabo en la salvación de un pecador. Y esto es porque entendemos que la doctrina de la salvación está constituida de muchos elementos. Claro, todos sabemos, así espero, ¿no?, que antes está el asunto de la elección soberana y la predestinación, pero también está la realidad de la regeneración, está la verdad de la conversión, está la gran verdad que nos encanta a todos, la justificación, está el elemento de la santificación, y hay elementos de fe y arrepentimiento, y todos estos son aspectos y componentes de la gran obra divina de salvación. Y al llegar a Juan capítulo 3, llegamos a la gran verdad de la regeneración en la obra de Dios para salvar a los suyos. Así que esta es la segunda obra. La primera, como les dije, es la elección. Somos elegidos en Él. ¿Quién? Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser salvos. Entonces, cuando la elección en el tiempo es activada a la salvación, la primera gran obra de Dios es la obra de la regeneración,
la que es el tema de este capítulo y de esta conversación que Jesús tiene. Esto entonces se convierte en algo que es parte del cimiento de nuestro entendimiento de la obra de Dios para salvarnos. Es por eso que 5 veces en estos 10 versículos nuestro Señor habla de nacer de nuevo. Ahora, esa idea de nacer de nuevo es un concepto muy conocido por los creyentes, por lo menos en lo que tiene que ver con la terminología, ¿verdad? Esto es una parte muy conocida en el lenguaje evangélico, pues ha sido popular durante mucho tiempo hablar de que un cristiano es alguien nacido de nuevo, como para separarlo. Ahí en algunos lugares hacen eso, de algún tipo de cristiano tradicional. De manera que esa es una especie de cultura cristiana pop o popular. Por lo que decir un cristiano nacido de nuevo se ha convertido en una frase adjetiva. Y es por esto que los evangelistas han llamado durante décadas a la gente a nacer de nuevo, ¿cierto? Y le han dicho a la gente que necesitan nacer de nuevo. Y después estos evangelistas les han dicho cómo nacer de nuevo. Increíble. Incluso le han dado supuestamente los pasos que deben dar, el camino a seguir, la oración que deben repetir para nacer de nuevo. Entonces, hermanos, se han escrito libros, muchos libros, acerca de cómo nacer de nuevo. Se han escrito artículos acerca de cómo nacer de nuevo, folletos acerca de cómo nacer de nuevo. De hecho, hace aproximadamente unos 37 años, el evangelista más publicado y más reconocido, Billy Graham, publicó un libro. Y ese libro ha sido parte del mundo evangélico durante estos 37 años y ha dado lugar a otros recursos. El título de este libro es Cómo nacer de nuevo. Y ese libro da pasos, sí, para nacer de nuevo, ¿no? Según él, aunque el enfoque es bien intencionado y aunque él llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, este libro y su título no entienden el principio que Jesús está enseñando aquí. De hecho, no hay otra idea que quizás sea tan común y tan familiar en el lenguaje evangélico como esta para describir lo que significa ser salvo. Pero es tan familiar esta idea de nacer de nuevo que se asume de manera no crítica, sin que sea realmente entendida. De modo que a la gente se le ha dicho durante décadas cómo es que puede nacer de nuevo. Pero la idea misma de nacer de nuevo es totalmente ajena a algo que un pecador podría hacer. Y esa es la razón por la que Jesús escoge esta analogía, ya que el punto entero de la analogía de nacer de nuevo es demostrar precisamente que Jesús está diciendo algo que tiene que sucederle a usted y no algo que usted puede hacer. Él está hablando de algo a lo que usted no puede contribuir de manera alguna, porque piensa en el nacimiento físico. ¿Qué contribución hizo alguno de nosotros a nuestro nacimiento físico? Ninguna. Nosotros no existíamos y no hicimos contribución alguna a nuestro nacimiento físico. Y esa es la razón por la cual el Señor escoge esta analogía, porque nosotros tampoco no hacemos nada para contribuir a nuestro nacimiento espiritual en absoluto. Y nuestro Señor pudo haber utilizado otras analogías si Él hubiera querido comunicar que nosotros contribuimos en algo. ¿Cierto? Él hubiera utilizado otras, pero escogió esta para que quedara claro que el nuevo nacimiento es algo que nos sucede y no algo que nosotros llevamos a cabo. Más bien, este nacimiento es algo que recibimos de alguien más, de la misma manera en la que lo recibimos de forma física. Así que el nuevo nacimiento nos sucede a nosotros y no por nosotros. Y ese es exactamente el punto de esta analogía, pues nadie se da a sí mismo o a sí misma vida física y nadie a través de ningún medio se da a sí mismo o a sí misma vida espiritual. Ese es el punto entero.
el nacimiento espiritual o la regeneración o la nueva creación, sea cual sea el término que usted quiera usar, es la segunda obra de Dios en la salvación y es una obra totalmente de Dios. Le recuerdo, la primera es la elección, ¿verdad? Que es una obra soberana de Dios en su totalidad. La segunda es la regeneración, que es igualmente una obra de Dios en su totalidad. Ahora, este texto es tan importante, tan elemental y tan básico que una persona realmente no puede ser salva en absoluto sin entender esta realidad. ¿Lo escuchó? Este texto es importante, elemental y básico para una persona porque la persona no puede ser salva en absoluto sin entender esto. Y aunque hay muchas cosas que usted y yo no podemos llegar a entender del todo, ¿verdad? Como por ejemplo lo relacionado a la elección. Es difícil para nosotros entender este asunto total de la elección divina. Pero usted sí debe entender la doctrina de la regeneración divina y el nuevo nacimiento para ser salvo. Y es esencial no solo para la salvación, sino que también es esencial para el evangelismo y el cumplimiento, perdón, de la gran comisión. Esta es una verdad crucial y como consecuencia vamos a avanzar a lo largo de este pasaje y quiero que haga un compromiso total de involucrarse a sí mismo con esta conversación sorprendente que nos lleva al entendimiento de esta revelación sorprendente. Y aquí necesitamos ver que esta conversación acerca de la regeneración o nuevo nacimiento se da en una especie de 3 segmentos, los que a su vez nos dan esas 3 explicaciones de la realidad del nuevo nacimiento. Y la primera es que, versos 1 al 3, el nuevo nacimiento no es el resultado del esfuerzo personal. El nuevo nacimiento no es el resultado del esfuerzo personal. Hermano, esta es una historia conocida. Todo el mundo conoce a Nicodemo. Él era completamente judío, aunque tenía un nombre griego muy común. Pero Nicodemo es un fariseo, y los fariseos eran un grupo de élite de estudiantes de la ley del Antiguo Testamento que obedecieron esa ley, como también obedecieron a todas las tradiciones rabínicas que habían inventado en torno a esta ley. Y lo hacían de manera quisquillosa, pues eran supuestamente los más devotos de todos los judíos del Antiguo Testamento y de toda parte de su tradición judía. Ellos eran los que se aislaban y no querían tener nada que ver con el pueblo en común, pues se veían superiores a todos. Así que en ellos no estaba el deseo de servir a su gente y por tanto eran los hipócritas consumados. Ellos estaban lavados por fuera y llenos de huesos de muertos por dentro. Pretendían ser religiosos y guiar a la gente al cielo y de hecho creaban hijos del infierno y multiplican hijos del infierno en todo lugar donde iban. Multiplicaban hijos del infierno porque ellos mismos eran hijos del infierno. Entonces, Nicodemo es descrito en Mateo 23 como uno de esos en contra de quien Jesús pronunció una serie de condenaciones y maldiciones. Pero Nicodemo es un principal de los judíos. Este es un hombre formidable en el sistema religioso de Israel. De hecho, inclusive quizás él estaba de hombros hacia arriba por encima del resto, debido a que en el versículo 10 Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel? De manera que este hombre ha alcanzado el pináculo absoluto del judaísmo, de la religión, porque es el maestro de Israel. Él es el maestro más ilustre, el más noble, el maestro de maestros. Él es un miembro del Sanedrín. Y el hecho de que Nicodemo fuera un miembro del Sanedrín probablemente explica por qué vino a Jesús de noche, ¿cierto? Puede que no quisiera que su visita implicara la aprobación de todo el Sanedrín o que no quisiera ganarse la desaprobación de sus miembros. La noche también podría ser porque le habría permitido pasar más tiempo conversando que durante el día, cuando los dos de pronto estarían más ocupados. Sin embargo, lo importante no es cuándo fue Nicodemo, sino que Nicodemo al fin y al cabo fue. Eso es lo importante.
Porque aunque venir a Jesús, en el sentido de venir a la iglesia, por ejemplo, no siempre garantiza la salvación, pero este sí es un comienzo necesario para recibir la salvación. Hay que venir a Jesús. Así que él es un experto del Antiguo Testamento. Él es inteligente, él es brillante, él es inmensamente exitoso. Las tradiciones nos dicen que él fue una de las personas más ricas de la ciudad de Jerusalén. Su sabiduría, su capacidad para pensar, para razonar y negociar, lo habían hecho extremadamente exitoso y rico. En otras palabras, él lo tenía todo. Y claro, desde el punto de vista de los fariseos, Jesús dijo que ellos amaban el dinero y Nicodemo lo amó, lo ganó y se volvió muy rico. Así que él equiparaba las riquezas con la bendición de Dios. Eso pensaba Nicodemo. Y se consideraba a sí mismo como bendecido por Dios porque tenía dinero y muchas posesiones. Él es un hombre muy religioso, sin embargo, él está preocupado, está temeroso, se siente culpable, está ansioso, dudoso y carece de certeza. En su corazón, él sabía que era un farsante y que era un impostor. Él sabía que era un hipócrita, que su religión era meramente externa. ¿Por qué? Porque él es parte de un sistema religioso defectuoso, un judaísmo apóstata. Él no conoce a Dios. Él no ama verdaderamente a Dios y su corazón no ha sido cambiado. Él simplemente es otro hipócrita farisaico. Y el corazón de un hipócrita está lleno de temor, de duda y de terror. ¿Y qué es lo que él teme? Teme que él no se dirige al cielo. Y esa debería ser la preocupación de todo pecador. Él teme que no se dirige a la resurrección y a la vida eterna en el cielo, porque cuando usted ha llegado a la cima de su religión y eso no le da a usted la confianza de que usted va al cielo, entonces usted es un hombre preocupado, incluso a un grado mayor que ese hombre que no es religioso, que es ateo, que es abiertamente inmoral, pues aunque ese tiene temor de juicio, no se acerca al nivel de temor que un hipócrita elevado tiene. Porque el hipócrita supuestamente ha hecho todo para estar bien con Dios y sin embargo en él está el temor, el terror y la realidad de que no conoce a Dios, por tanto él no tiene a dónde acudir. Y ese es Nicodemo. Este es un religioso leal. Este es un legalista de legalistas. Él ha alcanzado el ápice del judaísmo, pero sabe que no está en el reino. Así que su corazón está lleno de temor y no tiene paz. Él no tiene gozo. Él no tiene sentido de certeza o perdón y en su corazón está clamando qué hacer o qué dejar de hacer, porque todo lo que él ha hecho hasta ese momento ha sido confiar en un sistema de obras. Por cierto, esta es una angustia necesaria para que alguien sea en verdad salvo. Porque hasta que ese temor no sale, no emana de su corazón, usted no busca la salvación. Pero Jesús sabía lo que estaba en su corazón. Él sabía lo que estaba preocupándole a Nicodemo. Si usted recuerda, Juan 2, 23, 25 describe la negativa de Jesús a aceptar la fe superficial con base en sus señales o milagros, pues él en su omnisciencia entendía los corazones de las personas. Por ello a Jesús no le interesó hablar de sus señales. En vez de eso fue directo al grano y le habló de la transformación del corazón por el nuevo nacimiento. Y Jesús utilizó esa frase para exponer la verdad vital según la cual no hay entrada al reino de Dios si no experimentamos un nacimiento espiritual, ya que la regeneración o nuevo nacimiento
es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados, haciéndolos hijos suyos. Pues aquí el Señor Jesús, al hablar del reino de Dios, no se estaba refiriendo al reino universal. En su lugar, estaba hablando específicamente del reino de la salvación, del reino espiritual donde viven ahora quienes nacen de nuevo por el poder divino y por medio de la fe y que están bajo el gobierno de Dios mediado por su Hijo Jesucristo. Desdichadamente, tanto Nicodemo como los otros judíos creían que por ser descendientes de Abraham, observar la ley y realizar ritos religiosos externos obtendrían la entrada al reino. Pero estaban profundamente equivocados al creerlo así, como Jesús lo dejó claro. Porque no importa, hermano, oiga, ponga atención, no importa cuán activo pueda ser alguien en lo religioso, nadie puede entrar al reino de Dios sin experimentar la regeneración personal del nuevo nacimiento. De modo que las implicaciones de las palabras de Jesús a Nicodemo eran asombrosas, porque toda su vida él había observado la ley diligentemente, así como los rituales del judaísmo, pero ahora Cristo le estaba diciendo que se olvidara de eso y que comenzara de nuevo, que abandonara todo el sistema de justicia por obras en el cual había puesto su esperanza, y que se diera cuenta de la impotencia de los esfuerzos humanos para salvarse. R.C.H. Linsky, ya lo conoce, pastor erudito y autor luterano, describe la consternación que Nicodemo debió de haber sentido al decir que la palabra de Jesús sobre el nuevo nacimiento hizo pedazos de una vez y para siempre toda supuesta excelencia alcanzada por el hombre, todo el mérito de las obras humanas y todas las prerrogativas del linaje o el estado natural. De ahí que el nacimiento espiritual es algo por lo cual se pasa, no algo que se produce. Es decir, Jesús le estaba hablando de algo que no es posible humanamente. Y estaba haciendo que la entrada al reino no fuera contingente a algo que pudiera obtenerse por esfuerzos humanos. Pero sí era cierto. ¿Qué significaba esto para el sistema de Nicodemo que se basaba en las obras? Si el renacimiento espiritual, al igual que el renacimiento físico, era imposible desde el punto de vista humano, entonces, ¿dónde quedaba este fariseo justo a sus propios ojos? ¿Dónde quedaba? De manera que lejos de minimizar las exigencias del Evangelio, Jesús confrontó a Nicodemo con el reto más difícil que pudo ponerle. En otras palabras, el llamamiento de Jesús a nacer de nuevo reta a este judío extremadamente religioso y de paso a nosotros también a admitir la bancarrota espiritual y a abandonar todo aquello en lo cual confiamos para la salvación que no sea en Cristo. Pues esto es exactamente lo que hizo Pablo, ¿cierto? Como lo declaró en Filipenses 3, 8 al 9, cuando dijo Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, aquí tenemos la ilustración de la omnisciencia de Jesús, quien sabía lo que los hombres pensaban y quien conocía los anhelos y deseos de sus corazones explícitamente. De manera que la historia de Nicodemo es un buen ejemplo de ello, puesto que Nicodemo era uno de esos creyentes superficiales cuyo corazón leyó el Señor como un libro abierto. Y nuestro Señor le dice que nadie entra al reino de Dios si no es ¿qué?
nacido de nuevo, lo cual quiere decir que tiene que regresar y comenzar de nuevo, porque a pesar de toda la religión acumulada, a pesar de toda la moralidad acumulada, a pesar de toda la bondad humana acumulada, todo eso es equivalente a cero delante de Dios. Todo ello es absolutamente sin significado. Entonces Nicodemo está aquí en la condición cero. Él lo sabe y esa es su preocupación. Así que lo que esta historia presenta de manera clara para nosotros es que la salvación no es para aquellos que se vuelven más religiosos, ¿no? La salvación no es para aquellos que hacen su esfuerzo más grande por ser buenos. La salvación no es para aquellos que viven vidas moralmente mejoradas. La salvación no es para aquellos que dejan ciertos vicios. La salvación no es para aquellos que disminuyen la conducta mala e incrementan la conducta noble y buena. La salvación no es para esas personas. Y no lo es para todas ellas porque el nuevo nacimiento no es el resultado del esfuerzo humano, del esfuerzo personal. De manera que el reino de la salvación, el reino de Dios, abre su puerta únicamente a la gente que abandona todo eso. Escuche esto. Las puertas del reino se abren únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo personal para ganarse su entrada. Y por otro lado, se abre para aquellos que reciben de Dios un nuevo nacimiento. En otras palabras, las personas que buscan ganarse el favor de Dios no pueden mejorar lo que ellas son, porque eso tiene que venir de alguien que es totalmente diferente de lo que son. Las puertas del reino únicamente se abren a aquellos que están dejando de tratar de ganarse un lugar en el reino y se les da vida nueva. Dicho de otra forma, usted tiene que omitir su vida entera y apretar el botón de reinicio y comenzar de nuevo. La segunda explicación del nuevo nacimiento que encontramos aquí, versos 4 al 6, es que el nuevo nacimiento es un milagro divino. Eso es. Hermano, no sé por qué colocaron ahí en el verso 3 que Jesús respondió, porque Nicodemo no hizo ninguna pregunta, ¿sí? Usted no la ve, ¿cierto? Él hizo una declaración sobre Jesús diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ante esta confesión de Nicodemo sobre Jesús, el Señor ignora de manera total lo que este hombre le dice. Aunque creo que Jesús fue lo suficientemente amable como para congraciarse con Nicodemo y responder a su reconocimiento. El punto que se necesita entender aquí es lo que dijo Nicodemo. Es que lo que dijo Nicodemo, perdón, eso es lo importante. Lo que Nicodemo estaba pensando allá, más adentro. Eso es lo importante, no tanto que le haya hablado de que conocía sus milagros y señales, sino que lo que él estaba pensando, lo que tenía en su corazón. Jesús sabía lo que Nicodemo estaba pensando. Jesús conocía su preocupación, conocía su angustia y sabía que era lo que él temía. Nicodemo temía que no entraría al reino, temía que toda su religión, que todo su ritual, toda su ceremonia y todos sus actos eternos justos, además de todas sus conformidades torpes a las prescripciones que los rabinos habían acumulado a lo largo de los siglos, todo eso no lo había llevado al reino, no lo había llevado a la salvación. Por eso Jesús le dice: no vas a estar en ese reino. No vas a estar en ese reino a menos de que nazcas de nuevo. Como puedes ver, Jesús va directamente a su corazón. Jesús le da el camino al reino de Dios y comienza a decir: de cierto te digo. Y usted va a encontrar eso 25 veces en el Evangelio de Juan. Y cuando Juan dice eso, de cierto, él está corrigiendo una farsa. Y la farsa es la religión del judaísmo. Bueno, más exactamente cuando Jesús dice esto, ¿no? Porque estas son palabras del Señor, que cree que
todos, la farsa del judaísmo, la religión del judaísmo, cree que todos los judíos van a estar en la resurrección y en el cielo, simplemente porque son judíos y porque ellos creen que todo está bien. Ahora, yo sé que ustedes están familiarizados con nacer de nuevo, pero permítame decirle que la palabra nuevo en el griego significa de arriba. Entonces, la frase también podría ser traducida nacido de arriba. Y ambos están bien. Eso quiere decir que usted necesita tener otro nacimiento de arriba. ¿Lo escuchó? Usted necesita tener otro nacimiento de arriba. Usted necesita ser recreado para entrar al reino de arriba. Usted tiene que nacer no por algo hecho aquí, sino por algo hecho arriba. Y no importa quién sea usted o qué haga, pues todos estamos en la misma situación. Así que para ser un hijo usted tiene que nacer. Para convertirse en un hijo de Dios tiene que nacer de arriba. De manera que este es un nacimiento de Dios y los hijos de Dios son nacidos de Dios, son nacidos de arriba. Por tanto, la regeneración, el nuevo nacimiento, es un milagro divino que sucede desde el cielo. De modo que la declaración sorprendente de Jesús acerca de nacer de nuevo era mucho más de lo que Nicodemo había esperado. Así que Nicodemo le dijo lleno de incredulidad: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En cuanto a esto, algunos predicadores han dicho que Nicodemo no entendió y que no tenía idea alguna de lo que Jesús estaba hablando. Otras personas piensan que está siendo sarcástico y algunas más creen que él piensa que esto es ridículo, que esto es una broma, pues usted no puede nacer de nuevo, que esto demuestra su ignorancia y que él en cierta manera se está burlando y mofando de esto, incluso que él estaba confundido. Pero eso, hermanos, no es correcto, ¿no? Eso no es en absoluto lo que tenemos aquí. Porque este hombre es alguien que vive en un mundo lleno de analogías, lleno de ilustraciones, de parábolas y paralelos. Él lo conoce muy bien. Él es maestro en Israel. Él es un hombre brillante, él es el lógico consumado. Él pasó su vida entera en discusiones y diálogos teológicos. Él entiende completamente lo que Jesús dijo. Él entiende el lenguaje figurado. Él entiende que Jesús le está diciendo que usted entra al reino, pero que usted no puede hacer nada al respecto. Él entiende que Jesús está hablando de algo que es humanamente imposible, de algo que es imposible para él. Y Nicodemo no lo malinterpreta en absoluto. No, señores. Y él sabe que Jesús no le está diciendo cómo nacer de nuevo. Él entendió que Jesús no dijo eso. Jesús le está diciendo algo aquí para lo que no hay un cómo hacerlo. No hay un cómo hacerlo. Y yo le digo esto. Nicodemo lo entendió mejor que lo entienden la mayoría de los evangélicos. Me temo decirlo. Lo entiende mejor. Y si un fariseo hipócrita no salvo, que es parte de una religión falsa, puede en una conversación entender la verdad simple de la doctrina de la regeneración, porque es que la iglesia está tan confundida en esto. Así que cuando Nicodemo reacciona a las palabras de Jesús, él lo hace del mismo modo en que lo haría cualquier persona legalista. Él diría algo así como: Señor, he pasado mi vida entera haciendo cosas para entrar al reino, y usted ahora me dice que la única manera de entrar al reino es mediante algo con lo que no tengo nada que ver. Y así es, porque este es el corazón del evangelio de la gracia. Porque Nicodemo hasta aquí, todo lo que había conocido era que se lo ganaba, ¿sí? Se lo ganaba por la religión, se lo ganaba por la ceremonia, lo ganaba por el ritual, se lo ganaba por la moralidad, la bondad humana. Esa es la razón por la que Jesús le dice: de cierto le digo, que usted ha estado enredado en la mentira condenadora de Satanás, de que usted puede ganarse su salvación. Así que Nicodemo está oyendo la verdad por primera vez en su vida entera. Él por primera vez escucha que Dios tiene que hacer algo en su alma, que es una obra de creación que desciende de arriba, en donde él no participa en absoluto. Y él está asombrado por esto. Y entonces Jesús, para ayudarle a que lo entienda mejor, le va a dar algunas pistas, ¿cierto?
En el versículo 5 está la primera. Él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Acaso eso abre la mente de Nicodemo? ¿Acaso eso le recuerda algo a Nicodemo? Bueno, yo creo que sí, él conocía el Antiguo Testamento. Él estaba muy familiarizado con los profetas. Entonces, al escuchar agua y espíritu, ¿a dónde iría su mente? Bueno, creo que eso sería rápidamente a Ezequiel 36, ya que ahí hay un principio encerrado en uno de los pasajes más maravillosos del Antiguo Testamento entero, el cual describe la obra salvadora de Dios en aplicación a Israel, claro, pero al mismo tiempo que describe la obra salvadora en aplicación a los gentiles y a todos los que vienen a la fe en Cristo a lo largo de la historia. Aquí está cómo funciona la salvación. Vaya a Ezequiel 36, 25. Noten los verbos ahí, los verbos que son utilizados ahí, que hablan de lo que Dios hace. ¿Por qué le digo eso? Porque esta es una obra de Dios. Esta es la obra monergista de Dios del cielo. Monergista, solamente la hace Él. No es sinergista, donde participan otros, no. Y usted notará 5 veces que Dios habla de lo que Él hace. Dios está hablando y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y ahí, queridos hermanos, está el agua y el espíritu, donde el agua y el espíritu simplemente es una referencia a la nueva creación, a la obra regeneradora de Dios que Él lleva a cabo mediante su propia voluntad en el corazón de un pecador. Y este gran pasaje del nuevo pacto de Ezequiel 36 habría sido muy conocido para Nicodemo, como también habría sido conocido el capítulo 37 de ese mismo libro, donde Dios ve la salvación futura de Israel en el retrato del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Ilustrando con ello la mortandad espiritual de Israel. Y Dios pregunta en el verso 3, ¿vivirán estos huesos? Y luego en el verso 12, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En otras palabras, Dios le dará vida en el futuro a Israel. Él lo salvará no solo como individuo, sino también como nación. Así que esta es la obra soberana de Dios. Esa es su promesa. Ese es su plan y su medio de salvación para todo individuo, porque es un milagro divino. Entonces Nicodemo conocía estos textos y otros, por supuesto, como Jeremías 24 y Jeremías 31 también, donde se habla de esa recreación, de ese nuevo corazón y nuevo espíritu lavado y limpiado. Así que él habría estado familiarizado con ellos y él habría leído esto muchas veces, con los cuales se evidencia claramente esa obra divina en el Antiguo Testamento. Es como si el Señor estuviera diciendo en todos estos textos, estoy creando un nuevo pueblo. Estoy creando nuevas personas y dándoles un nuevo espíritu, un nuevo corazón, lavándolos, limpiándolos y purificándolos. Y todo eso es el lenguaje del nuevo pacto. Ahora quiero darle una ilustración de esto. Pase al Salmo 51. Cuando David escribió el Salmo 51, él era un creyente, él era un hombre según el corazón de Dios. Él había escrito muchos salmos antes del Salmo 51, ¿cierto? Pero en el Salmo 51 tenemos una situación excepcional y única con David, porque él ha cometido pecado, y es un pecado masivo, prolongado, premeditado y bien planeado. Y este hombre está tan abrumado y privado de la realidad de su propia condición que es como que ni siquiera fuera salvo, como si no tuviera relación con Dios. Allí él clama a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí él estaba orando como un hombre no convertido, diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como ve, este es el lenguaje del nuevo pacto. Él está hablando como un pecador no regenerado, porque así es como se siente. En otras palabras, él necesita ser una persona diferente en el interior. Él necesita ser lavado y limpiado. Necesita recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Necesita tener una nueva disposición, ser una nueva creación. Entonces David lo sabía y lo registró en este salmo cuando dijo, he aquí, en maldad he sido formado. En otras palabras, él dice, nací como pecador. Y con eso, él no quiere decir que su señora madre lo ha concebido de manera ilegítima, sino que él quiere decir que desde su concepción, él ha estado en pecado. Y Nicodemo conocía este salmo. Él tuvo que recitar y conocerlo de memoria, ya que es uno de los salmos más populares y conocidos de todos. De ahí que Jesús le dice más adelante a Nicodemo, ¿cómo puede ser el maestro de Israel y no saber esto? Pero el judaísmo apóstata había ignorado la verdad de la salvación del nuevo pacto y había creído la mentira de Satanás de que usted puede ganarse la salvación para entrar al reino. La segunda pista está en el verso 6, donde dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y aquí hay un principio fundamental que Nicodemo y su sistema religioso habían pasado por alto, porque lo único que la carne puede producir es ¿qué? Más carne. Por tanto, Jesús le dice a Nicodemo algo como, usted no puede llegar de la carne al espíritu. Así que lo que Jesús básicamente está haciendo es condenar a Nicodemo por no entender la doctrina del pecado en el Antiguo Testamento. Por eso estamos estudiando los miércoles el pecado, ¿no? Es decir, la doctrina del Antiguo Testamento de la depravación total o de la incapacidad absoluta y de la indisposición total del pecador de hacer lo correcto. Es como si Jesús le estuviera diciendo, ¿cómo es que no puedes saber que esa es una obra de Dios que está presentada por todo el Antiguo Testamento? ¿Y cómo no puedes saber que la carne puede producir solo carne? Ahora, aquí, ¿en qué habría pensado Nicodemo en esta parte? Bueno, de seguro, una de las escrituras que él habría conocido muy bien sería Génesis 6, cuando Dios da sus razones por las que él va a ahogar al mundo entero en un diluvio, con la excepción de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas en total que fueron justificadas por Dios mediante la fe por gracia. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Dios vio que la maldad de todos los hombres era grande. Y esa es una afirmación muy clara de la depravación humana. Entonces, la carne produce eso, porque eso es lo único que puede producir. Y si usted va a estar en el reino de Dios, necesita un nuevo corazón. Así que no hay nada en el hombre que pueda agradar a Dios. Y sobre este telón de fondo del Antiguo Testamento, la enseñanza de Cristo era inequívoca. Él dijo en Tito 3:5 que sin el lavado espiritual del alma, que sin la limpieza alcanzada solo por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, Efesios 5:26, nadie puede entrar a su reino. Entonces, ¿qué enseña el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Enseña que la salvación es un acto de Dios por gracia que Él lleva a cabo independientemente de cualquier acción por parte del hombre. En otras palabras, el nuevo nacimiento es un milagro divino, pues el hombre necesita un nacimiento espiritual completo. Él necesita ser lavado, él necesita ser transformado, él necesita que su corazón sea reemplazado con un nuevo corazón. Él necesita que su espíritu sea reemplazado con un nuevo espíritu o una nueva disposición. Y todo esto que el hombre necesita, solo puede recibirlo a través de un milagro de Dios. Él necesita el Espíritu Santo implantado dentro de él si va a entrar al reino de Dios. Y eso no es algo que el hombre puede hacer
porque Él es carne y la carne únicamente produce carne. Eso nos lleva al punto final. La tercera explicación del nuevo nacimiento que encontramos en este pasaje es que, versos 7 al 10, es que el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Una se desprende de la otra. Sencillo, ¿verdad? No es un esfuerzo. El nuevo nacimiento no es el resultado de su esfuerzo personal. El nuevo nacimiento es un milagro divino. Y el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Amados, de la misma manera en que la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, ¿sí? Así también solo el Espíritu solo el Espíritu puede efectuar una transformación espiritual en nosotros. Entonces solo el Espíritu puede producir el nacimiento espiritual requerido para entrar en el reino de Dios, por lo que la regeneración es completamente una obra suya, sin ayuda de esfuerzo humano alguno. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, pero ¿cómo funciona esto? Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por tanto, esta es otra analogía que quita el nacimiento espiritual de manera total de las manos del pecador. Lo quita. Aquí el Señor ilustra su enseñanza con un ejemplo conocido de la naturaleza. Al viento no se le puede controlar. Este sopla de donde quiere, ¿cierto? Aunque su dirección general puede conocerse, no se puede determinar con precisión de dónde viene ni a dónde va. Porque, ¿qué hace usted para controlar el viento? Nada. Usted no puede mandar al viento. Usted no le puede despedir, porque el viento es invisible e incontrolable. El viento es irresistible e impredecible. No se le puede mandar que haga algo. No se aparece porque usted quiere y no se va porque usted quiera deshacerse de él. No. No obstante, los efectos del viento son observables, ¿verdad? Se observan los efectos del viento. Y eso mismo es cierto de la obra del Espíritu. Su obra de regeneración soberana en el corazón humano no se puede controlar ni predecir. Con todo, sus efectos son visibles en las vidas transformadas de quienes han nacido del Espíritu. ¿Cómo sé yo que usted nació de nuevo? Por su vida transformada. Si su vida es transformada y usted muestra eso en su conducta, usted es nacido del Espíritu. De manera que con esta otra analogía Jesús le dice a este maestro Israel que el nuevo nacimiento es una obra en la cual él no participa. Así que esto es gracia irresistible. Como Juan 5:21 dice, el Hijo da vida a quien Él quiere. El mismo versículo dice, y Dios, quien resucitó a los muertos, da vida. Como ve, el nuevo nacimiento es la voluntad de Dios y la voluntad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Es totalmente una obra de Dios. Y aunque Nicodemo era un profesor reconocido, ¿cierto? Un maestro, probó ser un mal aprendiz. Demostró ser un mal aprendiz, pero que aquí no haya ninguno. Pues su pregunta en el verso 9 dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Eso indica el poco progreso que había tenido Nicodemo desde el verso 4. Progresó muy poco, ¿verdad? Pues a pesar de la aclaración adicional de Jesús en los versos 5 al 8, Nicodemo aún no podía aceptar, no entender. Porque una cosa es entender y otra aceptar. Usted entiende la palabra muchas veces, pero no la quiere aceptar y por eso no la obedece. Entonces, Nicodemo no quería aceptar lo que estaba oyendo. Seguramente no podía dejar ir su sistema religioso legalista y darse cuenta de que la salvación era una obra soberana
y por gracia del Espíritu de Dios. De modo que Jesús le pareció inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de la enseñanza sobre el nuevo pacto concerniente a la única forma de recibir salvación. Tristemente, Nicodemo es un ejemplo claro del efecto adormecedor que tiene la religión legalista y externa en la percepción espiritual de una persona, hasta el punto de oscurecer totalmente la revelación de Dios. Cuando usted se expone a una enseñanza de esas, es terrible, es fatal. Entonces, ¿qué le pasó a Nicodemo? Después de esto, ¿qué le pasó a Nicodemo? Bueno, aunque nada se sugiere en este pasaje de la conversión de Nicodemo en aquella noche, él nunca olvidó su conversación con Jesús. Nunca olvidó su conversación con Jesús. Porque más adelante lo defendió audazmente ante el Sanedrín, capítulo 7, versos 50 al 51. Y ayudó a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Cristo para la sepultura, Juan 19. Acciones, hermano, acciones que indican la presencia de la fe genuina en su vida. De manera que en algún momento posterior a aquella noche memorable con Jesús, pero antes de la crucifixión, Nicodemo entendió la gracia soberana y experimentó la realidad del nuevo nacimiento. ¿Qué le pasó a Nicodemo? ¿Cómo sigue la historia, pastor? Le voy a decir lo que pasó. Dios descendió, le dio vida, le dio un nuevo corazón, una nueva alma, lo lavó, lo regeneró. ¿Qué pasó más, pastor? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la tradición dice, cuando hablo de tradiciones, que libros históricos fuera de la Biblia, investigaciones, ¿verdad? La tradición dice que él fue la única persona, Nicodemo, que estuvo de pie en el juicio de Jesús ante Pilato y defendió a Jesús. La tradición dice que él fue bautizado por el apóstol Pedro y por el apóstol Juan. La tradición dice que su confesión del Señor Jesús fue tan valiente que lo llevó a que fuera privado de su posición como maestro y que fuera privado de toda su fortuna entera, de toda su propiedad y de todas sus posesiones. La tradición dice que él fue expulsado de Jerusalén por el Sanedrín, a quien él había servido. La tradición dice que él fue reducido a vivir fuera de la ciudad junto con su familia y se quedó fuera de la ciudad hasta llegar a la pobreza extrema. Hay una historia tradicional maravillosa que dice que su hija fue tan pobre que llegó a la vergüenza de escarbar los montones de estiércol para encontrar pedazos de grano para comer y sobrevivir. Y un rabino vino, la vio y sintió compasión por ella y le preguntó quién era. Y ella dijo, yo soy la hija de Nicodemo. Y el rabino dijo, ¿qué le pasó a tu padre? Y ella respondió, él llegó a ser un seguidor de Jesús y fue expulsado. Y el rabino se rehusó a ayudarla. Algunos siglos más tarde, un hombre llamado Focio se refiere a un documento antiguo que registra que Nicodemo fue matado como mártir en el primer siglo por su devoción a Cristo y fue golpeado hasta morir a manos de una multitud. Y esa es la historia completa de Nicodemo. La historia nos dice que Nicodemo perdió todo en este mundo.
Nicodemo perdió todo en este mundo, pero que ganó todo en el mundo por venir. Lo ganó todo, hermano. ¿Y qué puede hacer usted? Si usted no está seguro de su nuevo nacimiento o si no ha nacido de nuevo, puede hacer mucho. Y para eso le recuerdo lo que dice Juan 6:37. El que a mí viene, no le echo fuera. Así que usted puede rogarle a Dios para que le dé vida. Y esa es su prerrogativa. Ese es su privilegio. Usted puede orar porque Jesús no rechaza una oración honesta. Él no la rechaza. Usted puede decir con el publicano de Lucas 18, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pues necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Entonces no permita que el orgullo le impida reconocer su necesidad de Dios. Y así usted pueda experimentar su segundo nacimiento, el nuevo nacimiento.